¿Qué tal? Muy buen día. Sean bienvenidos a este segundo podcast de Agua Seikatsu. Los podcasts aquí en Agua Seikatsu vamos a ver diferentes tipos de temas. Vamos a ver acerca de la cultura japonesa, también vamos a ver acerca de política, vamos a hablar también de gastronomía, vamos a hablar de diferentes temas de lo que ustedes quieran, pero siempre con la verdad. Entonces sean bienvenidos, disfruten de este podcast, sea lo que estén haciendo, si están comiendo buen provecho, si están trabajando que tengan un bonito turno y si están a punto de dormir, pues disfruten de esta hermosa voz. Sean todos muy bienvenidos y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que muchos ya me han estado preguntando acerca de las becas hacia Japón. Estas becas hacia Japón es muy complicado en el sentido de si no investigas con anterioridad, no vas a poder realizar las becas como se debe de ser. ¿A qué quiero llegar? Para que uno pueda llegar a tener una muy buena beca, primero tienes que tener obviamente muy buena calificación. ¿Pero qué es eso de la muy buena calificación? Obviamente tienes que tener un promedio ya sea para la preparatoria o para poder graduarte en la universidad, una calificación mayor a 8.5. Después de eso, muy bien, tienes que identificar cuál es la carrera. Si ya tienes la carrera, la maestría. Es un poquito complicado, ahorita regresando un poquito al tema de la licenciatura, es un poquito más complicado hacer doble licenciatura, porque Japón hay algunas universidades que no te lo validan para tener una doble licenciatura, sino más bien si ya estás por terminar la licenciatura, es mejor de que te vayas a hacer la maestría o algún posgrado. Y para las personas que quieren después de la preparatoria tener una carrera en Japón, es muy importante saber qué universidad y después qué carrera vas a querer estudiar. Bueno, primero vamos a centrarnos un poquito sobre la educación en Japón. ¿Cómo es? La educación en Japón está basada en una estricta forma de aprender. Pues, ¿cómo les puedo decir? De que los japoneses, vamos a empezar desde la primaria. Para la primaria japonesa siempre han sido muy rigurosos y también llegando hasta ser estrictos para ser estrictos. Forjan muchísimo a las personas, en especial en este caso a los niños, para que puedan tener un mejor futuro. ¿Han escuchado ustedes de que en las primarias en Japón, por ejemplo, dentro de las escuelas no hay personas de intendencia? Los mismos niños se encargan de estar haciendo la limpieza, ya sea de las aulas, de los pasillos, del salón de los maestros, hasta de los baños. También dentro de las escuelas públicas primarias también existe un comedor, pero obviamente la comida lo prepara una persona adulta, pero para llevarlo hasta el salón y servirlo a sus compañeros se encargan los niños. Bueno, ya termina lo que es la primaria, luego viene la secundaria. Aquí en la secundaria ya empiezan a preparar para poder entrar ya sea a una preparatoria pública o una preparatoria privada, que normalmente las más populares son las preparatorias públicas. Luego hablaremos un poquito de eso. En la secundaria también ya empiezan a forjar cuáles son tus aptitudes. Si te vas, por ejemplo, un poquito más orientado hacia las físicas, matemáticas, hacia las artes, deportes, etc. También es muy importante dentro de la secundaria japonesa de que todos los alumnos estén tratando de tener una materia extra. A diferencia de, por ejemplo, aquí hablando de México, las clases son de 8 a 3 y terminamos. Hay algunas escuelas o bien secundarias de que sí tienen clases extracurriculares. Pero en Japón, aquí desde la secundaria ya es obligatorio ya entrar a una clase extracurricular, ya sea deportivo o cultural. O también hay algunos casos que también son hasta, por ejemplo, de matemáticas, física y alguna otra materia, ¿no?
pero es más popular de que los muchachos, en especial los varones, estén tomando alguna clase deportiva. Y en cuestión de las damas, que estén tomando algún extracurricular de ya sea, por ejemplo, artes plásticas o también de danza y también, por ejemplo, algunos deportes. ¿Cuáles son por ejemplo, las más comunes o las más populares que tienen allá en Japón? Obviamente el béisbol. El béisbol para los hombres es un deporte muy, muy popular, pero también es muy estricto estar dentro del club de béisbol. Por ejemplo, entran desde las 4 de la tarde y hay veces que terminan hasta las 9 de la noche practicando y practicando muy, muy, muy fuerte. También, por ejemplo, otro de los deportes que es muy popular entre hombres y mujeres es el tenis. De igual manera, muchas veces se quedan hasta muy tarde practicando. En cuestión de hablando de lo académico, también es muy complicado para los jóvenes porque también ya te van medio hablando de lo que son las universidades, como la vida social, también cómo es la vida en casa. ¿Sabían que existe una materia en la secundaria de hogar, la clase del hogar? Te enseñan a cocinar, te enseñan a coser, te enseñan diferentes actividades por si uno prefiere la vida de soltero o de soltera, pues ya tengan algunas ideas de cómo es preparar la comida, cómo es la limpieza en casa, educación sexual, etcétera, etcétera. Ahora ya llega la preparatoria. Ahora sí, en este caso la preparatoria te prepara, por eso es preparatoria, te prepara para poder entrar a una universidad. Tú en ese momento tú ya tienes que haber definido qué universidad y qué carrera vas a querer estudiar, para que desde el primero de preparatoria ya estés orientado a poder prepararte y a estudiar arduamente dependiendo de la carrera que vayas a estudiar. Por ejemplo, hay diferentes tipos de carreras muy populares. Existe leyes, arquitectura, también lo que es ciencias políticas, etcétera, etcétera. Entonces, desde la preparatoria, tú ya comentas a los profesores. Antes de eso, ¿sabían que existe solamente un profesor para los 3 años? Te va a tocar el mismo profesor para los 3 años. Va variando también de las preparatorias privadas, que sí te toca diferentes tipos de maestros, pero te toca un tutor por los 3 años. Entonces, tú le comentas a tu tutor de qué carrera, en qué universidad, entonces ya te va orientando. Sí hay muchas personas, hay muchos jóvenes que se dedican al 100% a los estudios, pero hay otros que también se dedican al estudio y otra vez a las clases extracurriculares, que otra vez sigue siendo los deportes, que es lo más popular, y igual que la secundaria, que es lo más popular, el béisbol. Como paréntesis, existe un torneo de béisbol de preparatoria que se llama Koshien. Koshien es una zona que está en la ciudad de Osaka. Es un torneo muy, 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 muy popular dentro de todo Japón. Digamos que es el mundial del béisbol de preparatoria para los japoneses. Entonces, de ahí, de los que ganen, son escauteados para las ligas mayores o también para la liga de béisbol japonés. Bueno, cerrando paréntesis. Entonces, es muy complicado ser un alumno de preparatoria en Japón, porque tienes que, obviamente, tener muy buenas calificaciones en la escuela, tienes que tener también muy buena actitud y muy buenas calificaciones en las extracurriculares, y luego ya entrando lo que es segundo y tercero de preparatoria tienes que entrar a clases extras. O sea, los papás pagan unas clases extras para que tú te esfuerces más para poder dedicarte al examen de admisión de las universidades. Es muy, 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 muy complicado. Se los voy a ser muy sinceros. El examen de admisión para las universidades de Japón es sumamente complicado. Es por eso de que hay una gran decepción para los muchachos que no pasan el examen de admisión. Bueno, yo que apliqué ambos exámenes de admisión de México y de Japón, ahí les voy a decir cuáles son las grandes diferencias que yo encontré. Yo hice el examen de admisión para la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para la carrera de arquitectura.
En sí, al estilo japonés, yo me preparé muchísimo desde segundo de preparatoria y tercero de preparatoria para hacer este examen de admisión. Para serles muy sincero, en mi caso, el examen de la UNAM sí tiene su complejidad, pero pues afortunadamente tuve los puntos suficientes para poder entrar a la carrera. En cambio, para la carrera que hice en Japón, yo estudié en la Universidad Tecnológica de Yokohama. Yo estudié ahí la maestría de Arquitectura del Paisaje y Jardinería Japonesa. Y les voy a ser muy sincero, estuvo complicadísimo, excesivamente complicado. Ahí sí, casi es una expresión mexicana que se llama pancé. O sea, literalmente tuve el mínimo de puntos para poder entrar a la carrera. Está increíblemente complicado. Aparte por la barrera del idioma, sí está sumamente complicado. Entonces, por eso yo siempre les voy a recomendar de que ustedes opten por una beca. La beca les va a ayudar muchísimo, los va a dejar entrar literalmente a la universidad que ustedes quieran. Bueno, también depende del convenio que tenga su universidad con las universidades de Japón. Pero hay una beca muy especial que tiene el gobierno de Japón con el gobierno de México que se llama Monbugakusho. Este Monbugakusho, literalmente tú puedes hacer o pedir la universidad y de ahí qué carrera tú vas a querer estudiar. Pero dependiendo de la carrera y también dependiendo de la universidad, va a ser la complejidad para la entrevista. La entrevista literalmente es, pues ¿qué les puedo decir? Es, punto A, ¿por qué quieres estudiar esa carrera en Japón? Punto B, ¿qué beneficios les vas a dar después de estudiar la carrera en Japón regresando a tu país o si tú te vas a quedar en Japón? Entonces, tienes que tener muy bien pensado qué carrera, qué universidad y después, por ejemplo, después de 5 o 10 años, cómo vas a aplicar lo que aprendiste en Japón en tu país. ¿Qué diferentes tipos de becas existen? Ahorita voy a hablar primero de México. Existen diferentes tipos de becas para ir a Japón. Punto número 1, obviamente la relación que tengan tu universidad, por ejemplo la UNAM, el Politécnico, la UAM, con diferentes universidades en Japón. Y punto número 2, también existen diferentes becas desde el CONACYT. Pero también del CONACYT ahorita están teniendo algunos problemas por la cuestión del coronavirus. Pero ya afortunadamente ya están aceptando que se reanudaron, esa es la palabra correcta, se reanudaron las convocatorias para poder estudiar alguna universidad o algún posgrado hasta doctorados por medio del CONACYT. También por medio del CONACYT son bastante estrictos con la calificación que también tiene que ser mínimo de 8.5. También te hacen hasta un examen psicométrico y también te hacen un examen previo para poder entrar a la universidad. Depende de la carrera que ustedes vayan a querer estudiar. Voy a repetir muchísimas veces esta palabra de depende de la carrera que ustedes vayan a estudiar, porque sí es sumamente complicado dependiendo de, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar leyes, medicina, arquitectura, aeronáutica o artes culinarias. Depende, va a variar muchísimo la complejidad. Sin embargo, las cosas no son imposibles, ¿sale? Tengan muy bien eso en claro. Existe también un programa de JICA, J-I-C-A. Este programa de JICA también te va a apoyar muchísimo hasta para poder estudiar el idioma japonés. Hay un programa dentro de JICA que aunque tú ya tienes que tener un nivel de japonés que está dentro del programa de educación para el idioma japonés que se llama JLPT, Japan Proficiency Language Test, que el básico, para principiantes es N5, nivel 5. Luego va N4, N3, N2 y N1. N1 ya es casi nivel nativo, tu idioma japonés tiene que ser nativo, con esa afluencia, y también, por ejemplo, te hacen el examen de auditivo y también de lectura y comprensión. Es muy complicado, para poder pasar, por ejemplo, N5, tú tienes que tener aproximadamente como unos
2 años de estudio de japonés. Y para N1 ya tienes que tener literalmente más de 8 hasta 10 años de estudio continuo de japonés. Esto es muy importante también para todos ustedes que me están escuchando y también que me están viendo por YouTube, que tienen que tener, para estudiar japonés, nunca dejarlo. O sea, estudié por 2 años, lo abandoné 1 año y vuelvo a reanudarlo. Eso no sirve. Tienen que ser constantes. Siempre me han preguntado, oiga sensei, ¿cuál es el secreto para poder estudiar japonés? Ser constantes. Siempre hay que ser constantes para estudiar el idioma japonés. Y también tener orden y también estar practicándolo. Eso es importantísimo, estar practicando constantemente lo que es el idioma japonés. Muy bien, entonces regresando al tema de JICA, tú tienes que tener mínimo un N3 o casi llegando a N2 para que tú puedas optar por esa beca de JICA. Y si te apruebas o si eres aceptado para esta beca de JICA, te mandan al instituto que está en Yokohama, Japón, y vas a tener un programa de 6 meses para poder masterizar tu idioma japonés. A todos aquellos que también quieren ser traductores o quieren ser maestros del idioma japonés, también dentro de JICA existen diferentes tipos de programas o de becas que te ayudan a ser un buen traductor o también a ser un buen maestro. Entonces existen diferentes tipos de becas. Ahora, para todos mis oyentes o que me están viendo en YouTube que son de Centro, Sudamérica o también del Caribe, también existen diferentes tipos de becas. Ya no es el Monbugakusho. El Monbugakusho nada más es con México. Pero existe también diferentes tipos de becas que, bueno, por favor, si ustedes van a mi canal de YouTube, ahí les voy a dejar una liga especial para todos mis compañeros, a todos mis alumnos, que obviamente les mando un saludo a todos mis buenos amigos oyentes en Sudamérica, Centro y Caribe. Que esta liga de la página web les va a direccionar para poder ver qué tipo de diferentes tipos de becas hay, obviamente desde Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, etcétera, 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 para todos los países. Muy bien, entonces ustedes ya tienen definido qué quieren estudiar, qué beca, y afortunadamente ustedes ya fueron aceptados para ir a estudiar a Japón. ¿Qué recomendaciones les voy a dar a todos ustedes una vez que ya hayan sido aceptados para ir a Japón? Punto número 1. Estudia muy bien japonés. No te vayas en blanco de que no sabes nada de japonés, porque la barrera del idioma va a estar muy complicado. Aquí te voy a dar algunos consejos también de experiencia como becado que fui a Japón. En sí, bueno, yo no fui becado porque yo sí hice el examen de admisión y yo pagué por la carrera, pero todos aquellos que he escuchado que han tenido una beca, que fueron a Japón, aquí les va la experiencia. Antes de ir a Japón, estudien perfectamente el idioma japonés. ¿Por qué? Porque obviamente no todo Japón habla inglés. Ese es el punto número 1. Y obviamente no van a entenderte si hablas en español. Sí existen algunos lugares que te pueden entender el inglés, pero no va a ser tan común. Si van a Tokio o a Osaka, sí va a haber más gente que te van a entender el idioma del inglés. Pero si vas a provincia, alguna universidad de provincia, va a estar mucho más complicado de que te puedan entender el inglés. Entonces, por eso mismo yo les voy a recomendar que estudien el japonés. Mínimo para llegar a un N5 del JLPT. Y una vez que ya hayan aprendido el japonés, el básico, literalmente el básico, también tienen que tener muy en cuenta el choque cultural que van a tener con Japón. Hay muchas reglas sociales que no están escritas y que no te van a empezar a enseñar llegando a Japón. Por ejemplo, el no escuchar música en alto volumen en la estación y dentro del tren, los diferentes tipos de horarios, lo estricto que son con la rectitud del horario, también la limpieza, el que estar todo el tiempo callado y, por ejemplo, dentro de las universidades, también es muy complicado y no te van a apoyar al 100% de que tienes que estar en diferentes tipos de clases y que ahí las clases van a estar en japonés, literalmente puro japonés. Si tú te vas por medio de una beca, puede que te
toque algunas de las materias en inglés, pero la mayoría de las clases van a estar en japonés. Entonces ahí tú tienes que estar muy atento y si tienes alguna duda, no dudes en preguntar de que no entendiste. Los profesores sí te van a estar apoyando, muchos de tus compañeros te van a estar apoyando porque pues sí te van a ver que él es el extranjero y todo, pero cuando ya sea en cuestiones de proyectos y todo eso, tú tienes que estar a nivel de todos tus compañeros de clase. También tienes que tener muy en cuenta de que tienes que tener una muy buena, ¿cómo les puedo decir? Educación. De no cometer alguna falta administrativa, bueno, no tanto administrativa, sino una falta educativa, o sea, cumplir las reglas de la beca. Ese es el punto. Si cometes alguna falta en cuanto, por ejemplo, si te dice el instituto, no tienes que salir después de las 12 de la noche, pues tienes que cumplir eso, porque si te cachan, te pueden regresar a tu país. He visto cantidad de gente que pierden su beca por no cumplir todas esas normas que te está obligando, literalmente obligando, las instituciones educativas. Por ejemplo, también he visto a gente que lamentablemente, pues bueno, llegan alcoholizadas a las clases, inmediatamente son expulsados y son regresados a su país. Por eso siempre les he dicho de que hay que cumplir todas las normas. Por más que quieras desatarte o vivir la vida de Japón, hay que cumplir las cuestiones educativas. Todas esas reglas hay que cumplirlas. Otro punto que también yo les voy a recomendar muchísimo es ten la mente abierta. Totalmente mente abierta, porque si empiezas a comparar, por ejemplo, ay, es que en México, o por ejemplo, ay, es que en Latinoamérica hacen esto, o es más común, no vas a tener éxito. Vas a tener un choque cultural bastante fuerte, que también he visto mucha gente que se regresa a su país, por ejemplo a México, que se regresa a México porque dijeron, no, es que no me acostumbré, la gente de allá es muy fría, la gente de allá es muy grosera, nadie me quiso ayudar, la comida no me gustó, hasta por el clima. Hay mucha gente que dice, no me gustó el clima y no, ya me regresé. Entonces, por favor, tengan la mente muy abierta. Todo lo que nosotros como mexicanos o latinoamericanos estamos acostumbrados es 180 grados diferente con Japón. Muy diferente. O sea, literalmente hasta la forma de hablar es totalmente diferente. Todas las cuestiones gramaticales del japonés es muy diferente al español. Por ejemplo, también la forma de la cultura, la forma de caminar, todo es muy diferente. Hay que tener esa mentalidad de que la gastronomía y todo eso va a ser totalmente diferente. Porque también he visto algunos de que, ay, por ejemplo, hablando de mexicanos, ay, cómo extraño los tacos y todo eso. Allá existen restaurantes mexicanos que, bueno, obviamente no es 100% el sabor que nosotros estamos acostumbrados a México. Pero bueno, por lo menos sí existen restaurantes mexicanos, restaurantes peruanos, restaurantes argentinos. Pues hay de todo allá en Japón. Hasta hay una infinidad de restaurantes, por ejemplo, hindús, francés, hasta americanos, etcétera, etcétera. Entonces no va a haber pretexto de que extraño la comida mexicana. Otra cosa que también yo les voy a recomendar muchísimo es de que llegando a Japón ustedes tienen que comprarse un traductor. Un traductor, pero no de esos de como tipo Google, sino existen unos aparatitos que te van a ayudar a, por ejemplo, tú escribes en español y te lo traduce al japonés, pero es una libretita electrónica. Eso sí te va a ayudar muchísimo. A mí, yo compré uno, pero bueno, yo compré uno inglés-japonés, que porque, ¿cómo les puedo decir? El diccionario está mucho más completo que el de español. Entonces yo lo escribía en inglés y ya me lo traducía en japonés. Y también en viceversa, yo lo escribía por ejemplo en kanji y me lo traducía al inglés. Entonces muchos de los libros que no entendía, pues estaba todo el tiempo con esa libreta electrónica y pues me sacó de muchos apuros, para serles sinceros. Entonces, si tienen diferentes tipos de dudas, diferentes tipos de inquietudes, no duden en preguntarles a sus tutores que ya están en Japón.
Ahora, ¿cuáles son las carreras más populares en Japón? Por ejemplo, existe la carrera de leyes. La carrera de leyes es de las más populares y más competitivas dentro de las universidades de Japón. Otra de las carreras que también, por ejemplo, hay mucha demanda es arquitectura y también lo que es medicina. ¿Qué universidades son las más recomendadas? Por ejemplo, existe la Universidad de Tokio, existe también la Universidad de Waseda, que es privada. También existe la Universidad de Kioto, que es también muy complicada de entrar. La Universidad de Osaka. Existen diferentes tipos de instituciones, pero las más complicadas para poder entrar es la Universidad de Tokio y la Universidad de Kioto. Pero la Universidad de Kioto se especializa más en las cuestiones de leyes, también un poquito más de ingeniería. La Universidad de Kioto es más orientada a lo que es la medicina humana y la medicina veterinaria y también lo que es la biología. Pero si tú quieres estudiar alguna ingeniería, la Universidad de Tokio también es muy fuerte, pero también, por ejemplo, la Universidad de Osaka y también la Universidad de Yokohama son bastante fuertes en cuestión de lo que es ingeniería. Hasta ha habido diferentes personajes, o más bien ingenieros, que han ganado el Premio Nobel de la Ingeniería. O por ejemplo, de la Universidad de Kioto han salido también varios ganadores de premios Nobel en cuanto a investigación en medicina y también investigación biológica. Existen diferentes universidades también, es lo que siempre les he dicho. Depende también de la universidad, de tu universidad, qué acuerdos tiene con diferentes tipos de universidades. Por ejemplo, hace unos momentos yo les platiqué de la Universidad de Waseda, que también es muy popular, pero también es muy complicada poder entrar ahí. Su examen de admisión es de las más complicadas. No tanto como la Universidad de Tokio. La Universidad de Tokio es la más complicada. Otro paréntesis, hay un dorama japonés que se llama Dragon Sakura, así, Dragon Sakura. Véanla, investiguen dónde la pueden ver. Este dorama japonés salió por ahí del 2014, 2015 creo. Pero este dorama te da los tips para poder aplicar el examen de admisión para la Universidad de Tokio y con la garantía de que vas a pasar. Este dorama se basó en el cómic igual con el mismo título que se llama Dragon Sakura, que es un profesor que da los secretos para poder aplicar el examen de admisión de Tokio y pasarlo. Entonces, véanlo, está muy padre, a mí me gustó muchísimo. Yo la he visto como 3 veces porque aparte de que te da diferentes tipos de secretos y no solamente es para aplicar el examen de admisión de Tokio, sino también para diferentes instituciones, que es muy interesante. Y aparte también te da, por ejemplo, tips de cómo comer bien, cómo concentrarte, diferentes tipos de tips también para poder repasar los diferentes kanjis, que también es muy complicado, etcétera. Entonces se lo recomiendo mucho. Cierro paréntesis. Hay otra universidad con la que yo estoy muy familiarizado y bueno, también he tenido grandes amigos que han ido a esta universidad, que se llama la Universidad de Teikyo. También la Universidad de Teikyo está impresionantemente completo. Tiene diferentes tipos de carreras. Por ejemplo, existe la carrera de ciencias y ingeniería aeronáutica, mecatrónica, también arquitectura, también ingeniería civil, diferentes tipos de ingenierías, medicinas y también, por ejemplo, también para lo que es ya un poquito más de filosofía, literatura japonesa, etcétera. Pero es una universidad que la verdad recomiendo muchísimo. Entonces, todos ustedes ahorita que me están escuchando, por favor, tengan la certeza de que pues, si tienen alguna duda, no duden en contactarme. También tengan ustedes muy bien en claro, ya desde ahorita, si ustedes están en la preparatoria, qué quieren estudiar y qué quieren hacer de su vida. Este mundo se está convirtiendo en un mundo muy competitivo. Y también lo que siempre he dicho, y también lo he dicho por ejemplo también en TikTok y también en Instagram, de que el inglés
ya no es obligatorio, ya tiene que ser natural dentro de tu idioma. O sea, casi, al igual que tú estás hablando el español, tiene que ser natural tu inglés. Y ahora sí es obligatorio de que tienes que estudiar otro idioma. Y pues obviamente no es obligatorio de que estudien el japonés, sino también estudien el alemán, que esté teniendo mucho poder económico, el chino también. Si ustedes quieren estudiar lo que es comercio internacional, obviamente tienen que estudiar chino. ¿Qué país tan fuerte en cuestión de exportación e importación es China? Entonces, por eso siempre he dicho de que ya se está convirtiendo en un mundo tan competitivo gracias a toda la tecnología que tenemos y gracias también por el internet. Ya mucha gente es mucho más perspicaz, ya tiene mucho más conocimientos de diversas cosas. Entonces todos ustedes que me están escuchando, aprendan un poquito más de otro idioma, ya sea el japonés, chino, alemán, coreano, algún otro, pero que les vaya a ayudar en el futuro. Literalmente el futuro es de lo que ustedes vayan a trabajar, de eso va a depender todo. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar quieren trabajar en el sector automotriz, pues bueno, existen diferentes tipos de empresas, ya sea alemana, pues americana o hasta japonesas. Si estamos hablando de Japón, por ejemplo, quieren trabajar para la empresa de Nissan o Toyota o Subaru que está en Japón, tienen que aprender muy bien el japonés. Muy bien. Conocer sus técnicas, conocer su ingeniería, conocer su cultura, porque también es muy importante. Si vas a trabajar en una empresa japonesa, tienes que pensar como un japonés, porque si piensas como latino, como mexicano, ahí va a haber mucho choque cultural también. Hasta el conocimiento de ingeniería es muy diferente. Los japoneses sí, prácticamente son muy cuadrados, son muy cerrados, de que piensan de que no, esta ingeniería nosotros lo desarrollamos, entonces se tiene que hacer de esta manera. Y si llega otro extranjero a decirnos cómo se tienen que hacer las cosas, no te van a hacer caso. Entonces tú tienes que acoplarte a lo que ellos están diciendo. Esto te lo digo por experiencia, porque también yo estoy trabajando en una empresa japonesa del sector automotriz. Entonces sí ha habido muchos choques también de este tipo. Entonces, ya para cerrar este podcast, yo les voy a recomendar muchísimo de que planeen muy bien su vida. Planeen todo lo que tengan que hacer, planeen pues prácticamente su vida de aquí a 5, 10, 15 años. Con eso la verdad, si ustedes lo planean perfectamente y se enfocan en lograrlo, se les va a facilitar muchas cosas. Van a evitarse el estar pensando y pensando, o ya cuando les llegue el momento de, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya terminé la preparatoria, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y ya no hiciste nada muchas veces. Perdiste grandes oportunidades hasta de becas, entonces por eso siempre les voy a recomendar de que ya tengan pensado qué quieren hacer de su vida. Pues bueno, entonces con esto cerramos este podcast, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme vía Instagram, está el canal abierto para que todos ustedes me puedan mandar algún mensaje o también alguna recomendación de que, ¿sabes qué, Daigo? El siguiente podcast habla del siguiente tema, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, todos los lunes voy a estar subiendo estos podcasts y pues disfruten de la vida, disfruten de pues todo de lo que estamos viviendo. Y sin más por el momento me retiro. Cuídense muchísimo y recuerden que todavía estamos en pandemia, así es que usen bien su cubrebocas, sana distancia, lávense bien las manos y solamente salgan cuando sea estrictamente necesario. Sin más por el momento me retiro, que Dios los bendiga y que pasen muy bonito día, tarde, noche. はい、では失礼いたします。さようなら。